Diario de un desesperado. Friedrich Reck. 9 de septiembre de 1937. En casa del teólogo Theodor Hacker, que lleva un diario sobre nuestra época, apareció de pronto la Gestapo, probablemente a resultas de una denuncia, en busca de un manuscrito del que les habían hablado. De hecho, uno de los funcionarios encontró el manuscrito en cuestión y lo tenía ya en la mano, pero una pregunta de un subordinado le distrajo y lo dejó en su sitio sin leerlo. Todo esto después de segundos y minutos de angustia, en los que el pobre Hacker, de nervios no demasiado resistentes, debió de imaginar motivos de sobra para temer por su cabeza. Mis amigos emplean este caso para advertirme. No tengo más remedio que desechar la advertencia, pretendo seguir trabajando tranquilamente en estos papeles, que un día han de aportar una contribución a la historia cultural del nazismo. Así que, en un lugar profundo del bosque y de mis campos, noche tras noche oculto lo que algún día podrá volver a la luz, siempre alerta ante posibles observadores, siempre cambiando de sitio. Así, amigos que habéis desaparecido, vivimos en la actualidad. Podéis, los que abandonasteis Alemania hace 4 años, haceros una idea de nuestra ilegalidad y de la continua amenaza bajo la cual está nuestra vida, que mañana podría caer víctima del gusto por denunciar del primer histérico que pase. Es extraño volver a pensar en vosotros, es extraño oír a veces vuestras voces en las ondas del éter, desde el otro lado de las profundidades del océano y desde ese mundo cerrado para nosotros ya hace tanto tiempo, pisar los lugares en los que hace algunos años charlaba aún con vosotros. Os echo de menos, os echo en falta aunque, como en el caso de la mayoría de vosotros, fuerais mis oponentes y adversarios políticos. Oh, creedme, ante todo es el mortal aburrimiento resultante de la falta de toda oposición y de todo roce el que hace tan insoportable la vida en este estado. Y sin embargo, cuando llegue el momento de vuestro regreso y se restablezcan los vínculos, vosotros, compañeros de antaño, ya no nos entenderéis del todo. Comprenderéis de veras que la fuga hacia la civilización era más cómoda que mantenerse en este peligroso puesto avanzado y en esta ilegal y contemplativa permanencia en medio de la barbarie. Comprenderéis lo que significa vivir con odio en el corazón durante tantos años, acostarse con odio, soñar con odio por las noches y despertar con odio por la mañana, todo esto durante años de inseguridad jurídica, sin el menor compromiso, sin un solo Heil Hitler, sin asistir ni a una de las concentraciones obligatorias, y llevando el estigma de la ilegalidad en la frente. ¿Seguiremos hablando después de todos estos años el mismo idioma? Comprenderéis, vosotros, que en este tiempo estuvisteis rodeados por toda la maquinaria de la civilización, comprenderéis que esta mortal soledad de nuestra vida y el aire de las catacumbas, cargado de dolor, que llevamos tanto tiempo respirando, han vuelto nuestros ojos clarividentes, y que las imágenes que estos ojos ven en la distancia podrían asustaros en un primer momento. ¿Qué ha sido del mundo de las ideas de 1789, que os rodea y sigue siendo el presupuesto de vuestra vida y vuestro pensamiento, y que es una obviedad para vosotros, como la concha protectora para el cangrejo? Tranquilos, también aquí sabemos que todo esto, como el enciclopedismo, como todo el proceso de destitución de Dios que empezó con el Renacimiento, estuvo lleno de vida y de sangre caliente en sus venas, que nadie me inflija el dolor de considerar mis visiones ensoñaciones de un homo temporis acti, o tal vez como alucinaciones de un enfebrecido contagiado de la peste que le rodea. ¿Acaso no estamos viviendo aquí la consecuencia última de 1789? ¿No ha resultado ser la burguesía, que en 1790, detrás del Vive la Nation, empezó a ocultar su apetencia por la abandonada herencia de los reyes, una estructura altamente perecedera? ¿No presagiaba el gran Balzac tanto la tragedia rusa como esta tragedia alemana cuando decía que algún día también la burguesía oirá tocar sus bodas de Fígaro? ¿No fue Saint-Just el que anunció ya este enloquecido totalitarismo del Estado? No culmina, por otra parte, en esta falta de inhibiciones y en este cinismo con que los Krupp, Vogler, Rothschild y sus socios han acaparado el centro de los asuntos de Alemania y de su sociedad, ese girondismo militante que, opuesto a todo compromiso ético profundo y enemigo jurado de todo creyente, salió ideológicamente victorioso en Waterloo, a pesar de su derrota militar. En lo que concierne al nacionalismo, sin duda coincidiremos en reconocer que es el más genuino destructor de una nación que siempre se fundamentó sobre lo inconsciente y lo mágico, y ninguno de vosotros, mis viejos amigos, se opondrá a mi opinión de que en 1500 había una nación alemana,
pero no nacionalismo, mientras que hoy, cuando se supone que nuestros ojos deben brillar de gozo ante cada botón fabricado en Alemania, estamos ante el negativo de esa imagen, ante un nacionalismo sin nación. Seguro que coincidiremos en reconocer que este Estado hitleriano opado por el señor Thyssen y los nobles de papel del Club de los Potentados, con su eje plutocrático, con su sistemático exterminio de lo espiritual y la total negrificación de las masas, no es más que un último y desesperado intento de prolongar el siglo XIX, o, no, no será el común rechazo del presente alemán lo que nos faltará cuando volvamos a vernos. Pero, ¿compartiremos aún las perspectivas de futuro? Vosotros, recién llegados de una civilización por ahora todavía asegurada, no volveréis la espalda horrorizados ante nosotros, para quienes el hitlerismo es solo el síntoma de una profunda perturbación cósmica de nuestro mundo, ante quienes vemos terminar en nuestros días los últimos 5 siglos de racionalismo y secularización, quienes percibimos el rebrote de lo irracional en los prados de la humanidad, el sentimiento vital X. Es que nosotros, a quienes tan largo martirio ha abierto los ojos, vamos a ignorar los signos de la gran crisis universal. La señal de advertencia en los palacios de la razón humana, que vosotros consideráis tan seguros. Es casualidad que hoy, precisamente en las ciencias exactas, se tambaleen los muros en apariencia levantados para la eternidad, que la ley de la gravedad ya solo sea cierta en lo macroscópico, que la astrofísica, con sus últimas mediciones de la velocidad de la luz, sitúe de pronto a la Tierra, esa esfera antaño diminuta, en el centro de un universo limitado, y que, presintiendo la bancarrota del último medio milenio, invente una miserable filosofía del como si, para salvar de entre las ruinas del Renacimiento lo poco que queda de la antigua imagen del mundo. Sin duda no soy ningún quiliasta, aunque para mí está claro que las grandes evoluciones espirituales de este planeta tuvieron su sentido secreto en un destino común que, si la negrificación de los tripulantes progresa, se hundirá por culpa de su falta de sentido y volará en pedazos en una catástrofe cósmica. Aunque no es una catástrofe cósmica la que veo venir, sino una histórica, la inevitable catástrofe del pensamiento de masas y con ella la del hombre masa, que según mis conocimientos ha comenzado en nuestros días y que se perfila, con todo su espanto y esperanza, en el horizonte de la humanidad. Porque, ¿qué significa este sentimiento de total bancarrota a nuestro alrededor, este secreto temblor y temor que se apodera, como en las horas previas a una gran tempestad, de esta humanidad espiritualmente saqueada? ¿Qué significa este reconocimiento de un inmenso vacío espiritual en el que mañana mismo podría precipitarse la sustancia de una nueva idea desbordante, con todas las sacudidas políticas que eso conlleva? El hombre masa depende, por sus condiciones de vida físicas y espirituales, del fluido de la negrificación y el trogloditismo, que son su medio natural como el barro lo es de los infusorios. ¿Qué ocurriría si mañana desapareciera el lodo, su querido lodo? No pongo en duda que un día los contemporáneos de Caracalla vivieran en semejante afelio del espíritu, y sé bien en qué medida también estas pobres líneas dan testimonio de la más profunda humillación en la que jamás tuvo que actuar el espíritu humano. Hace poco, después de la lluvia de bombas que los pilotos nazis descargaron sobre la desdichada España, he estado releyendo tanto a Rilke como a Stefan George, he dejado caer de las manos todo lo que amé un día, en la certeza de que, en la atmósfera que llevamos años respirando, había palidecido y se había corrompido, y así, mientras uno de los dos libra sus esfuerzos, con honradez y profunda emoción, en torno a un cansado juego con formas muertas, el otro se revela como un simple figurón, pretencioso a la lívida luz del principio del fin del mundo. No hay también aquí, no hay en todo el arte un mundo del, como si, y no se presentaría ante nuestros ojos como un mentiroso y embustero aquel que con toda seriedad afirmara de sí mismo que aún podría escribir un cuarteto de cuerda o construir una catedral que fuera otra cosa que una blasfemia hecha piedra. No estamos todos, precisamente como artistas, delante de un muro, y aguardamos la mano invisible que lo golpee, y se abra. ¿No fue ese lapidario, el fin del mundo está próximo, que Dostoyevsky escribió en su diario hace 70 años, un presagio de los escuadrones apocalípticos que se acercan rugiendo y una profecía de nuestro profundo abandono de Dios? No, no soy ningún quiliasta, y la catástrofe que pronostico solo puede ser, porque creo con fervor en la capacidad de regeneración de la vida, una de las muchas que ha visto este planeta.
pero he terminado convenciéndome de que la somatización de la vida que lleva preparándose desde el Renacimiento, que ha culminado en los últimos años, ha perturbado cada vez más la armonía entre el cuerpo y el espíritu, ese requisito primitivo, y sin embargo tan olvidado, de la existencia, también física. Dadle las vueltas que queráis, no hay en este signo ninguna escapatoria hacia los cultivos extensivos, hacia juegos de manos técnicos, químicos, hormonales u otros. Los médicos deportivos con los que hablé después de la Olimpiada del año pasado, de feliz memoria, me contaron que las amenorreas entre las chicas y la insuficiencia sexual entre los chicos, aparentemente tan desbordantes de energía, en esta generación criada para el deporte, no solo entre las gentes de alto rendimiento, sino teniendo en cuenta el promedio, se han convertido en la regla general, y no hay prueba más concluyente de que esta somatización de la vida ha destruido la propia vida. Y de que la gasolina, como fuente primigenia de toda motorizada sensación de dicha, ha contribuido más que el denostado alcohol a la profunda depravación de la humanidad. Dadle las vueltas que queráis, nada tiene que ver con la adopción de un estado fela, que describe Spengler, y la herencia que después de nosotros aún podría recibir el hombre masa. En lo que a Spengler se refiere, jamás pudo revelarnos, a sus discípulos, el secreto de cómo en el suelo de la Italia imperial, ahora realmente convertida al felaquismo, pudo surgir el Dies Irae unos pocos y míseros siglos después de Caracalla. Y en cuanto al hombre masa, ese ser indigno, que se encuentra casi con más frecuencia en uniforme de general y en las cátedras de las universidades que en los tornos, al que solo iguala la célula cancerosa en su explosiva proliferación, en su invasión de todo tejido orgánico y, finalmente, en su labilidad biológica. El orbe ya vio consumarse su indefectible destino cuando la Roma imperial, atiborrada de gente, se convirtió en el lapso de 2 siglos en una miserable ciudad de provincias, en que las columnas de Hermes y las construcciones monumentales del foro se elevaban entre las ondulaciones de los campos de trigo allí sembrados. Aunque la propia técnica y la mecanización, ambas requisito primigenio para la existencia biológica del hombre masa, resultaran inmunes a un giro del sentimiento vital como el que conocemos por la agonía de la antigüedad, aún así este sedimento de mecanógrafas que cubre hoy la superficie de la Tierra, este conglomerado de funcionarios superfluos a los que se emplea y da de comer sobrecargando a los estratos realmente productivos con el envío de cuestionarios del todo prescindibles, estaría en trance de extinción, aunque solo fuera porque la aparición de industrias nacionales en los países a los que Europa exportaba antaño ya no permite continuar con la actual economía y la actual producción de humanos como si fueran conejos. Pero la verdad es que no sabría decir, en caso de un giro del sentimiento, si se abre paso una nueva idea, cómo podrían escapar la técnica y la mecanización a su destino de ser destruidas o al menos de ser transportadas a la periferia de la vida. De su destructibilidad solo puede dudar aquel contemporáneo advenedizo que hoy, como un negro que casualmente ha conservado la piel blanca, se sirve del moderno instrumental técnico con una naturalidad que roza la insolencia, pero sin absorber la ideología que originó ese mecanismo. Aunque solo sea por un sordo instinto de conservación, ese anónimo ser masa huye a un mundo de ideas en el que está proscrito todo pensamiento sobre la problemática de ese artefacto, a un mundo de ideas en el que el motor de 4 tiempos puede reclamar valor de eternidad aunque a nuestro alrededor importantes culturas yazcan en ruinas. A una atmósfera llena de sudorosa fe en el progreso, en la que, desde los filósofos naturales de la antigüedad hasta el profesor Mayer 25, el saber de la humanidad no ha hecho más que ampliarse constantemente, y si se vive lo suficiente se verá sin duda, gracias a ese continuo progreso de la humanidad, a un Mayer 26 que arrancará a Dios sus últimos secretos divinos. ¿Acaso podemos seguir ignorando que todo esto forma parte del estadio terminal spengleriano de una gran época cultural y que finalmente es la propia técnica la que dejó atrás hace mucho su impetuosa juventud y ahora, llegada a los tiempos de las patentes complementarias, está amenazada por la impotencia espiritual del hombre masa? En la tácita indiferencia con la que el señorito satisfecho de nuestros días presupone la existencia del aparato de radio y el motor eléctrico, Ortega y Gasset ve, con razón, la expresión de un desinterés preexistente y con razón cita las palabras del físico Wall, según el cual, el desinterés de una sola generación bastaría para anular la pervivencia de los presupuestos intelectuales necesarios para la técnica.
El hombre masa, que hoy compra los productos de esta técnica sin pensar en absoluto, sin participar ni interesarse siquiera por el trabajo intelectual que hay detrás de ellos, se parece poco menos que a aquel romano de Caracalla que sin duda contaba con el limes romanes como cómodo garante de su cómoda existencia, pero lo dejó derrumbarse con una indolencia total. No creo que ese señorito satisfecho de hoy, citado por Ortega y Gasset, sospeche siquiera en qué medida depende su propia existencia de ese instrumental técnico, más bien creo que, cuando se inicie el fin del mundo, preguntará al gobierno cómo en estas insólitas circunstancias va a celebrarse el partido de fútbol entre Alemania y Suecia previsto para el próximo domingo. Su definitivo destino me parece inevitable, es más, no dudo de que la Segunda Guerra Mundial que ahora se acerca iniciará la decadencia de las masas, el fin de una época determinada por la razón, cuya herencia, si es que el globo terráqueo aún es capaz de regenerarse, será el sentimiento vital X, lo irracional, en cualquier caso. No dudo en modo alguno de que la masa, presintiendo su inevitable decadencia, empezará por golpear a todo lo que no sea masa, todo lo que sea distinto. En Alemania, cuyo régimen hitleriano se revela como un intento violento por prolongar la vida del hombre masa, se golpeará a esa pequeña élite que con su consecuente no daña más a este régimen que esa política de impotencia y eterno transigir de Chamberlain. Sí, creo que nuestro martirio, el destino primigenio de nuestra pequeña falange, representa el precio de un renacimiento del espíritu, y que bajo ese sino no tenemos que esperar nada para el resto de nuestra maltratada y humillada vida física, y si todo para el sentido de la hora de nuestra muerte. Yo, que escribo estas líneas, sé que en modo alguno estoy por encima del miedo mortal que nos es común a todos, y sé también que un día todas las grandes palabras que se escriben vendrán a exigir su cumplimiento. Pero no creo que podamos volver a aquella vida que ayer compartíamos con vosotros, y que a vuestro retorno desplegaréis, tentadora, ante nosotros. Ya hemos sufrido demasiado como para que el camino hacia lo que nos parece el absoluto pueda recorrerse por otro medio que a través del profundo valle del dolor. No en vano el infierno se ha abierto ante nuestros pobres ojos, y aquel que ha visto eso alguna vez ya no encuentra el camino de vuelta a los banquetes terrenales. He hablado hace poco de ese miembro de las juventudes hitlerianas que tiró al empedrado la imagen del Redentor con el grito de «Quédate ahí, perro judío». He hablado del propio Hitler, de cómo se mostró en Berchtesgaden al populacho congregado y cómo después unas mujeres en éxtasis engullían los guijarros hollados por su pie. Oh, la cumbre del oprobio fue que él ni siquiera era el anticristo de la leyenda, físicamente hermoso y espiritualmente centellante, sino tan solo una pobre jeta excremental, algo así como un verdadero anticristo de clase media. Oh, la cumbre del oprobio fue, sin duda, que esa horda humana, unida a mí por una misma nacionalidad, no solo no percibiera su propia degeneración, sino que estuviese dispuesta a exigir en todo momento de todo congénere ese mismo engullir de piedras, ese mismo griterío de chusma y ese mismo grado de depravación. He vuelto a casa y he cogido un volumen de Dostoyevsky, de él, que como ningún otro autor está proscrito en esta Alemania. He leído en Los demonios las palabras que Piotr Stepanovich dice al hijo de la generala. Son todos necios, y enteramente iguales entre sí en necedad y esclavitud. Cada uno de ellos pertenece a todos y todos a cada uno, y nuestro principal objetivo es la igualdad. Para empezar, se baja el nivel de la formación, de la ciencia y de las dotes naturales innatas. No necesitamos talentos. Los talentos siempre se han hecho con el poder y convertido en déspotas, no pueden evitar convertirse en déspotas, y siempre han minado la moral. Por eso se los persigue y se los ejecuta. A Cicerón le cortan la lengua. A Copérnico le sacan los ojos. A Shakespeare lo lapidan. La formación no es necesaria, ya tenemos bastante ciencia, primero tiene que imponerse la obediencia. Todo anhelo por instruirse es ya un impulso aristocrático, lo suprimiremos. Extenderemos el alcoholismo, el chisme, la fanfarronería, asesinaremos a cualquier genio cuando aún sea un niño. Todo será reducido a un común denominador, total obediencia, falta total de personalidad. Un papa en lo alto, nosotros los caudillos a su alrededor, y debajo de nosotros la necedad. Oh, dad tiempo para crecer a esta generación, 2 generaciones de inaudita corrupción en las costumbres, de costumbres animalizadas, indecorosas, vergonzosas costumbres, de forma que la humanidad se transforme en una única masa adversa, cruel, cobarde, egoísta. Un empujón y se pondrá en movimiento, y Rusia se oscurecerá,
y la tierra llorará por sus viejos dioses. Sin duda Dostoyevsky tiene razón, el fin del mundo ha llegado. Siquiera sea el fin de un mundo, el de ayer, bañado en lágrimas y cargado de maldiciones.